A partir de la semana que entra ya empezamos a referir las cuentas públicas. Ya ven que nos habíamos un poquito retrasado por el tema del auditor, pero ya salió. Entonces probablemente saquemos las reformas planteadas por Compromisos por Sinaloa en un periodo extraordinario en el mes de agosto. Esto de las cuentas públicas, ¿qué municipios estarían tratando primero y qué periodo? Mira, todavía no sabemos, pero cuáles vamos a ver primero y cuáles después. Lo que es cierto es que pues vamos a revisar 19 cuentas públicas en el mes de julio, la estatal y las 18 municipales correspondientes al último semestre del trienio pasado. ¿Bien dolor de cabeza en esto? Pues sí, en el caso de la cuenta pública del gobierno del estado, pues esta ya tiene que presentarse en un nuevo formato, de acuerdo a la Ley Federal de Contabilidad y Gasto Público y en función de lo que ordena el Consejo Nacional de Armonización Contable. Esperemos que así venga, y si no viene, pues vamos a tener que regresársela porque sí se tiene que cumplir con la ley, ¿no? Y las de los municipios pues todavía tienen este semestre para presentarse en ese formato. Ya las que empiezan con los gobiernos estos nuevos